mi última exposición se llama The Big Picture y trata sobre la idea que tenemos de la obra, la gran obra, ¿no? La obra perfecta, que creo que es imposible. Y aparte alude y hace un juego de palabras con el inglés de Big Picture, que quiere decir amplitud de miras. Entonces esto hace referencia a la amplitud de miras que tenemos que tener al aproximarnos a las obras de arte en general, con la visión que tengo yo, de sacar algo más de la creación, de lo que estás haciendo, ¿no? En esta exposición he querido darle una vuelta de tuerca a mi obra, a la obra anterior, hacer una reconstrucción, hacer una juxtaposición de cosas, elementos que habían en mi obra desde hace 20 años y fusionarlas. O sea, ha sido como un esfuerzo de fusionar todos los elementos que tenía mi obra, de fotografía, dibujo, collage, crayón, o sea, lápiz, como conjunto, ¿no? O sea, elementos varios pero que se van conjuntando. He hecho una exposición cerrada. Generalmente mi manera de trabajar las exposiciones era pues ir trabajando durante tiempo o tener un leitmotiv y ir llenándolo, ¿no? con pinturas que me parecían adecuadas al momento o a los años que había ido trabajando. Pero esta ha sido cerrada, o sea, quiero decir, estaba presionando la obra y entonces no salía. Y hubo un momento que lo conseguí y fue en enero pasado, del 2011, y ha sido una obra muy meditada y muy para el espacio, con lo cual todas las obras que hay no hay más, o sea, toda la galería estaba en mi cabeza y lo que quería decir, el discurso estaba ahí y lo he ido midiendo hasta el milímetro, ¿no? Entonces, lo que he hecho últimamente, esta exposición de Big Picture, es principio y final. Y en ella, pues lo que decía antes, he explorado las juxtaposiciones, las repeticiones, pero de una manera nueva. Yo tenía una serie de pinturas que se llaman Sakura del 2007, después de mi estancia en Japón, y este cuadro se llama Sakura Interrupted. Sakura es la primavera japonesa, es los cerezos en flor, para entendernos, para la imagen, ¿no?, típica de Japón. Este año, que ha sido un año terrible para Japón, pues quería hacer un homenaje al pueblo japonés y a Japón en general y a su cultura, porque me acogieron, estuve hace unos cuantos años, tengo una relación como bastante especial y fue un país que me conmocionó bastante, ¿no? Y este se llama Free World SMS, y es un poco todos los acontecimientos que ha habido en el mundo árabe, en la primavera árabe, que se le dice. Y bueno, pues era un poco la dualidad también, siguiendo el hilo de la exposición también de la dualidad, elementos contrastados. Esto sería un poco el feeling de lo que ha pasado en el pueblo árabe, que creo que es bastante potente, con este que se llama The Resistance, Middle Eastern Interior, que está dedicado un poco a la dualidad entre el mundo masculino y el femenino. Esta parte sería la parte femenina. Yo creo, cuando estuve ahora últimamente en Dubái, creo que la parte femenina del mundo árabe es la que realmente llevará la revolución a cabo. Las mujeres son las que me demostraron más
lo que podía ser esa cultura, ¿no? Por eso es la resistencia de su cultura y de la mujer también doblemente como mujer en el mundo árabe, ¿no? Y ha sido también otro homenaje que he hecho a todo lo que ha pasado últimamente. Girando, esta se llama 1000 Ways of Separation, alude también a las diferencias sociales, a las diferencias entre clases, entre sexos. Hay muchas cosas que van pasando entre medio. Y para acabar, hay esta serie que se llama 17 formas de resistencia. Otra vez esta palabra tiene que ver también sobre todo a la relación en mi obra que siempre ha habido entre vida y arte, arte y vida, y aquí he querido dar un giro a todo lo que me ha pasado últimamente, y creo que es como un discurso, como una manera de cerrar un ciclo pues de resistencia en contra de algo exterior malo, en este caso una enfermedad y otras cosas que pueden pasar en la vida, y dar un grito de esperanza y de decir, hay esperanza. Son 17, es un número bastante especial. El hecho de que solo haya 17 y hay un hueco al final de la serie esta es como una simbología como de continuidad, ¿no? Como de espacio vacío que continúa. En estos dos yo creo que aquí empezó todo y acaba todo. Es lo esencial y se llama Dualitats, y aquí empezó lo que quería plasmar más, o sea, dos elementos totalmente opuestos, dos colores en una misma obra: pintura, dibujo esencial, fotografía, líneas, negro, gris, un rojo bastante característico en mi obra, y ya está. Esto me costó un rato, un poco, ponerlo junto, pero creo que aquí empezó toda esta exposición. A partir de aquí seguramente vendrán más cosas, hay otras obras que se han ido desarrollando en esta exposición, pero creo que aquí empezó todo, y creo que será un hito importante en mi creación, ¿no? Y quería finalizar la exposición con estos dibujos, fotografías, que creo que son muy interesantes y que han aportado algo nuevo, al menos en mi obra, y que estoy muy contento. Entonces, creo que es principio y final, ¿no?